Hola a todos, ya regresé de mis vacaciones, entonces como les prometí, empezamos con nuestro curso de historia romana. Serán en total 30 clases que nos tendrán ocupados y veremos el desarrollo completo de la civilización romana desde su fundación hasta la caída de Roma y el final del Imperio Romano Occidental. Espero que les guste. Nos vemos. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su primera clase de historia de Roma. Estoy muy contento de ver muchas personas que sí ya conozco y también van a ver personas nuevas. Entonces, súper bien. Van a ver que va a ser una historia muy interesante, muy compleja, pero vale la pena, porque la historia de Roma es en realidad una historia que siempre hay que analizarla cuando uno quiere saber la historia universal. Es entre las civilizaciones que más dejó huella en el presente. Entonces, estudiar la historia de Roma en realidad es estudiar nuestra historia. Y cuando digo nuestra, no quiero decir yo como italiano, quiero decir nosotros como personas del mundo occidental. Esto porque no solo toda Europa, sino también toda América y buena parte de Asia y de África tienen un estilo de vida y una manera de relacionarse que son fruto de lo que dejó Roma. No se habla solo del idioma, sino también la política, la manera de pensar, la economía. Es un mundo que sobrevivió. Entonces, historia de Roma es en realidad estudiar la historia de nuestros ancestros. No importa si no tuvimos relaciones de familia con ellos, porque en realidad nuestra manera de vivir es la suya, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos. Cuando una persona habla de Roma, muchos de los que están en la clase seguramente ya la conocieron y la conocieron personalmente. Entonces, cuando uno habla de historia de Roma, es probable que se imaginen esto. Y sí, efectivamente lo que están viendo es Roma, pero es la Roma actual. Entonces, cuando uno sabe un poquito más de historia, puede ser que hablando de un curso de historia romana, se imagine esto. Y sí, se acercó un poquito más porque en efecto lo que están viendo en este momento es la Roma de la época imperial. Es la Roma con la R mayúscula, la Roma que ya es capital de un mundo. Pero necesito que ustedes hagan un esfuerzo enorme de imaginación porque esta es la primera clase y la Roma que estudiamos hoy es más similar a esto. Es realmente un territorio muy pobre y está a la orilla de un río que se llama Tibur. Y este río es más un problema que una ocasión. La gente vive en la cima de algunas colinas, en total son 7 colinas, los 7 coles de Roma, y la gente vive en estas colinas porque no les conviene vivir en la parte baja. Esto porque el río Tibur es extremadamente violento. Entonces, cada año puede haber una inundación. El agua puede salirse del curso del río y puede invadir la tierra, causando no solo molestias, sino también muertos. También porque la gente que vive ahí cerca sufre casi siempre de malaria. Por todas estas razones, la gente prefiere vivir en colina. Además, vivir en colina tiene otro punto positivo que es la defensa. La gente que vive en colina puede darse cuenta cuando están llegando personas que quieren atacarlos. Entonces, por todas estas razones, la población que nosotros luego llamaremos como Roma, en realidad es un conjunto de aldeas, literalmente chozas, en donde las personas viven en la parte alta de una colina. Son 7 diferentes pueblitos, pero se reconocen juntos en la palabra Roma, ¿de acuerdo? Roma, según la arqueología, tenemos varias fechas que podemos considerar como nacimiento de esta ciudad. Los arqueólogos de los años 60 hipotizaban que la fundación de Roma pasó alrededor del 575 antes de Cristo. Y esto da un problema porque según la leyenda, según el mito de Roma, Roma nació en el año 753 antes de Cristo. Significa que llevaban 2 siglos de diferencia entre lo que decía el mito y lo que decían los arqueólogos.
Por suerte, en los años 90, el arqueólogo Carandini, un arqueólogo italiano, encontró un muro de arcilla cruda en la parte norte del Palatino. Palatino es una colina, aquí la encuentran, Palatino. En la parte norte encontró este muro de arcilla en la posición donde, según el mito, Rómulo habría dibujado la frontera sagrada de la ciudad, que se llama Pomerium. Entonces, ahí tenía la primera prueba del hecho que ahí estaba el límite antiguo de la ciudad. Otros arqueólogos también excavaron zonas del foro romano donde las fuentes describían otras obras arquitectónicas y ahí encontraron unos restos de lo que podría ser una edad más cercana al mito, porque ahí sí se acerca al octavo siglo antes de Cristo. Esto significa que la arqueología prácticamente a partir de los años 90 empezó a confirmar que Roma realmente nació alrededor del 753 antes de Cristo. Esto significa que la leyenda no es tan mal, no da datos tan equivocados, ¿de acuerdo? Los 7 reyes de Roma, según el mito, habrían gobernado por un periodo de 244 años. Los niños en Italia tienen que aprenderse de memoria el nombre de estos reyes, estos 7 reyes. Entonces, la maestra de la primaria te hace aprender a Rómulo, Numba Pomilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio, Tarquinio el Superbo. Bueno, en español lo llaman soberbio. Pero ahora vemos lo que sí es real y lo que no. Aquí les puse un pequeño resumen de lo que cada rey tendría que haber hecho. Rómulo, el fundador, claramente fundó la ciudad, creó la monarquía, el senado, los comicios curiados y numerosos sacerdocios. O sea, él prácticamente dio inicio a casi todo. Numa Pompilio es de origen sabino, esto significa que él no es propiamente de Roma, llegó de un pueblo que estaba cerca de los sabinos y era un rey pacífico, fundador de numerosos ritos, sacerdocios y reformador del calendario. Significa que Rómulo dio inicio a todo y Numa Pompilio dio origen a la parte religiosa. Tulio Hostilio es un rey guerrero y conquistador de Alba Longa. Alba Longa es la ciudad de donde se salieron los dos gemelos, Rómulo y Remo. Entonces es como si Tulio Hostilio conquista la ciudad que es la madre de Roma, ¿de acuerdo? Pero todo esto es mito, es una leyenda, o sea, Alba Longa nunca se encontró. Sabemos que está en el Lacio, la región que está en el centro de Italia, pero no tenemos idea de dónde esté este sitio arqueológico. Anco Marcio es fundador de Ostia, que hasta el día de hoy es el puerto de Roma, y construyó el primer puente en Roma que se llama Puente Sublicio. Tarquinio Prisco es el primer rey de Roma que no es de esa región, porque Tarquinio es del norte, es etrusco, lo que actualmente se llamaría un toscano, es de Toscana. Y ha creado obras monumentales, civiles y sagradas, y consigue importantes victorias militares contra los pueblos vecinos. Luego llega el turno de Servio Tulio, que también él posiblemente es etrusco, y que lleva a cabo una importante reforma constitucional con la creación de los comicios centuriados y reorganiza las tribus territoriales de Roma. No se preocupen si lo que acabas de escuchar parece árabe, porque con calma explicaré todo. Tarquinio el Soberbio es el último rey de Roma y fue involucrado en el asesinato de Servio Tulio. Gobierna Roma de manera tiránica y es expulsado por un grupo de aristócratas que establecen una forma republicana de gobierno. Estos son los 7 reyes con las tareas que en teoría ellos ocuparon e hicieron durante su gobierno. Entonces, miren, son exactamente 9 minutos de clase y acabo de terminar el periodo monárquico, porque si se dieron cuenta, el nombre de esta clase se llamaba Roma monárquica, ¿no? Ahora podrán decir, ahora bueno, ya terminamos, ¿no? No, porque lo que acabo de decir simplemente es el mito, es lo que la mitología y la tradición da o cree que hicieron estos reyes, ¿de acuerdo? Pero los casos y también
La lógica nos dice que no es posible por un simple cálculo matemático. Como ya les dije, la monarquía duró más o menos 250 años, porque esta monarquía duró 244 años, desde el 753 antes de Cristo, cuando Rómulo fundó Roma, hasta el 509 antes de Cristo, cuando Tarquinio el Soberbio fue obligado a abandonar el gobierno y se fundó la República. Si hacen un cálculo rápido, 250 años dividido 7 sale 35 años de reino. Esto significa que más o menos cada rey tiene que haber gobernado durante 35 años. Y esto es imposible. Por una razón muy simple, porque la gente de esa época y en ese lugar del mundo vivía un promedio de 30 años. Y además, esta gente que llegaba a ser rey, nunca llegaba a ser rey cuando era bebé. No es que nacía rey, lo elegían como rey. Entonces, cuando él empezaba a gobernar la ciudad, ya era un adulto. Por todo esto, es imposible que Roma tuviera solo 7 reyes. O sea, no tiene ni siquiera la edad biológica para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Por todo esto, estos 7 reyes, la lista de estos 7 reyes no sirve. Muy poco sabemos de real sobre estos 7 reyes. Los que parecen reales personajes históricos son los últimos 3. Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Esto sí, de los primeros 4 se sabe poco o nada. Y Rómulo, muchos dicen que es simplemente un personaje del mito. Nunca existió un Rómulo, porque posiblemente Rómulo fue creado porque tenían que dar un creador que tuviera el nombre de la ciudad, ¿no? ¿Cómo se llama la ciudad? Roma. A fuerza el creador tiene que ser Rómulo. Pero además de toda esta enorme duda que nos da el mito, tenemos algunos datos seguros. Primer dato seguro, entre el siglo 8 y el siglo 6 antes de Cristo, en Roma sí hubo una monarquía. ¿Cómo podemos saberlo? 2 son las fuentes más antiguas de latino arcaico, o sea, la lengua latina en su forma más antigua, y una de esas es un cipo en toba. Un cipo es simplemente una piedra que se pone para poner una frontera entre una parte y otra de la ciudad y para dejar alguna inscripción. Toba es el material. Este cipo en toba es una de las primeras fuentes en latín y se encontró en el Comicio, uno de los lugares de Roma, y también un monumento que se encontró en el foro donde tendría que haber estado la casa del rey. Bueno, estas dos piedras, estos dos restos arqueológicos, los dos llevan la palabra rex. Rex es lo que en Roma indicaba rey. De hecho, la palabra rex se dan cuenta que es muy similar a la palabra española rey, ¿no? Esta palabra rex dio origen a la palabra rey en los demás idiomas de lengua neolatina. Por ejemplo, en francés, roi, ¿no? Es lo mismo, es el rey, o rex en latín. Bueno, esta es el primer dato seguro, que sí hubo una monarquía, solo que no sabemos cuántos fueron realmente los reyes de Roma. Segundo dato que sí conocemos es que el poder del rey de Roma era tan grande y tan amplio que en época republicana fue necesario dividirlo entre más personas. O sea, este rey tenía el poder casi absoluto y por eso cuando terminó la monarquía tuvieron que crear varios magistrados que hicieran lo mismo, pero como todos juntos y no una sola persona que representara todo, ¿no? Entre estos poderes seguramente estaba el poder religioso. Sexto Pompeo Festo, que es un romano que vivió en el segundo siglo después de Cristo, dijo que el más grande de los sacerdotes es el rey. O sea, el rey no es solo una figura política, sino también la figura más importante en el lado religioso. Y cuando el rey dejó de existir como figura política, nació un sustituto que se llama Rex Sacrorum, que significa nada más que rey sagrado. Entonces, cuando terminó la monarquía, tuvieron que crear un magistrado que se llamaba rey sagrado y que tenía que hacer todo lo que hacía el rey del campo religioso,
pero sin la influencia política. Entre estas tareas que tenía el rey en la religión estaba el sacrificio máximo. El sacrificio más grande se hacía el 1 de enero, exactamente como nosotros, porque nosotros seguimos celebrando una gran fiesta que se llama Fiesta de Año Nuevo, pero esto es la herencia final de este sacrificio que hacían los reyes de Roma el primer día del año, para demostrar que se había muerto el año anterior y podía seguir la vida, ¿de acuerdo? Además, tenían que indicar las fiestas del mes siguiente. Esto porque cada mes tenía sus fechas y cada semana tenía sus fiestas y él tenía que indicar en qué día caía esa fiesta, ¿de acuerdo? Era también la guía ciudadana en la paz y también en la guerra. La palabra rex llega de regere o regere en latín, que significa gobernar. Entonces, la misma palabra rey significa que es el que gobierna, ¿ok? Él representa las leyes de la ciudad y también las hace, literalmente crea las leyes. Pero esas leyes están en forma oral y no son escritas. Hablaremos de esto en otra clase cuando tendrá una gran importancia la escritura de la ley, porque cuando se escribe una ley ya puedes defenderte, porque la conoces, ¿no? Junto con otro magistrado que se llamaba Questor Parricidi, el rey también era un juez, porque tenía que trabajar junto con otro. El Questor Parricidi, como lo dice el nombre, era un magistrado que iba juzgando los que mataban a sus padres. Era un crimen tan horrible que necesitaba un juez diferente del rey, ¿de acuerdo? Él decidía también si la ciudad tenía que entrar en guerra o no. Comandaba el ejército ayudado por unos generales que se llamaban magistri y comandaba el ejército de infantería y de caballería y también decidía qué hacer con todo lo que habían ganado durante la guerra, porque claramente cada guerra va incrementando el tesoro de la nación. No siempre la guerra es algo que te hace perder dinero, ¿no? A limitar el poder del rey estaba un órgano que se llama Senato. El Senato, lo pueden ver en esta imagen, claramente es un dibujo, no hay fotos de esa época, ¿no? Y otro organismo que se llaman comicios curiados. Los primeros senadores eran 100, tenía un número muy redondo, 100, y ellos llegaban de las más importantes familias de Roma. El rey los había nombrado patres, patres de la patria. Patres llega de la palabra padre, significa que ellos eran realmente los padres de esta nueva ciudad. Y los hijos de estos 100 senadores se llamaban patricios. Vieron cómo todas las palabras están conectadas. Patres, padre, patricio y patria. Todo llega de la palabra padre, ¿de acuerdo? Entonces, los patres eran estos personajes que estaban en el Senato y los hijos de estos 100 originales dieron origen a la clase noble de Roma, que se llamaban patricios. Desde ahora en adelante, cuando yo digo patricio, tiene que pensar que son nobles, ¿de acuerdo? ¿Qué es el Senato? Es un órgano de tipo consultivo, o sea, la gente puede ir al Senato para tener un consejo, ¿de acuerdo? Y está compuesto por ancianos, gente grande, gente mayor, como dirían. Porque la palabra Senato llega de senex, que significa justamente adulto mayor. Entonces, ahí iba la gente que ya tenía experiencia, que la vida ya le había dado más información y por eso podrían dar un consejo mejor al rey que normalmente era más joven. ¿Ok? Siempre el Senato es el que elige el nuevo rey. Esto porque la monarquía de Roma era una monarquía vitalicia y electiva. Significa que cuando te escogen para ser rey de Roma, mientras tú estés vivo, sigues siendo rey. Pero cuando tú te mueres, el reino no pasa a tu hijo. El reino pasa a la persona que el Senado escoge como mejor. Y aquí tengo que abrir una pequeña paréntesis. Cuando yo les dije que Roma sobrevivió en todo lo que nosotros somos y hacemos, en realidad hay una herencia más grande y más precisa de Roma, que es un país, es el Vaticano.
el estado del Papa, el centro de la Iglesia Católica es el hijo directo de Roma. Y pueden notar esto también por el método que tiene de gobierno, porque quieran o no quieran, el Vaticano es un gobierno. Y el Papa es un monarca, es un rey. Es un rey de tipo vitalicio porque normalmente uno es papa hasta que muere. Y es una monarquía de tipo electivo, porque cuando se muere el rey, los cardinales tienen que elegir otro papa, ¿no? Que significa elegir a otro rey. Todo esto por decir que cuando ustedes piensan al Senado que escoge al rey, es igual que pensar que los cardinales que eligen un nuevo papa, ¿de acuerdo? Bueno, aquí cierro la paréntesis. Entonces, cuando se muere el rey, empieza un periodo que se llama interregnum, que significa entre un rey y el otro. Y el Senado gobierna la ciudad de Roma a través de 10 representantes. Cada uno se queda en el cargo de poder durante 5 días. Rómulo habría hecho también los comicios curiados. Los comicios curiados son una asamblea de los ciudadanos hombres, porque en esta época las mujeres no valen nada, y todos los ciudadanos hombres eran divididos en 30 curias. Una curia significa simplemente un grupo de hombres. Entonces, decimos que la población de toda Roma se dividía en 30 grupos, y estos se llamaban comicios curiados. ¿Cuáles eran sus deberes? Los comicios curiados tenían que aclamar al nuevo rey. Esto significa que el Senado proponía el nombre y los comicios tenían que aceptarlo, gritando que estaban de acuerdo, ¿no? Y también era la base del ejército, porque cada curia tenía que proveer 100 soldados y 10 caballeros. Y probablemente también esta curia era la base para los impuestos, porque cuando Roma entraba en guerra, necesitaba dinero y el dinero lo sacaba de la población. Y pedía que una parte de la población pagara el tributum. Tributum es exactamente ese impuesto especial que se pide solo cuando la ciudad entra en guerra, ¿de acuerdo? En el sexto siglo, los poderes se reducen con la creación de los comicios centuriados por Servio Tulio, pero de esto hablaremos al final de la clase, no se preocupen. Pero todo el hecho que los comicios curiados fueron basados sobre las relaciones de familia harán que estos comicios sobrevivieran también en la época de la Tarda República por cuestiones como herencia y ciudadanía. Y también para votar la Lex Curiata de Imperio, que es una ley que permite dar el poder militar a los magistrados. Ahora vamos a una parte más interesante, porque la política normalmente es bastante pesada, la religión es más divertida, sobre todo cuando es una religión diferente de la nuestra. En la religión tenía diferentes sacerdotes. Los sacerdotes más importantes se llamaban flamines mayores. Y los flamines mayores eran representantes vivos, o sea, humanos, de los 3 dioses principales, que eran Júpiter, Marte y Quirino. Júpiter y Marte los conocen muy bien. Quirino es el dios de la ciudad de Roma, representa a Roma misma, ¿ok? O sea, Roma en forma divina es Quirino. Otros 12 flamines menores o pequeños eran conectados con divinidades antiguas y poco conocidas, normalmente conectados con la fertilidad, con el clima o con algunos lugares. Por ejemplo, Carmenta, Ceres, Falacer, Flora, Furrina, Palatua, Pomona, Portuno, Vulcano y Volturno. Pero miren, 3, 6, 9, 10. Yo les dije que son 12, ¿no? Pero aquí tengo solo el nombre de 10 dioses. Esto significa que son tan poco conocidos que 2 de ellos ni siquiera sabemos a qué dioses estaban dedicados. Justo más abajo del Flamine Mayor había el Pontifex Maximus. El Pontifex Máximo es prácticamente que hoy se llama Papa. El Papa, otro nombre es el Pontifex, ¿no? En esta imagen pueden ver a Augusto en su vestimenta Pontifex, porque el primer emperador también tuvo ese cargo público.
¿ok? Vamos a ver qué hacía el pontífex. Él era jefe de un colegio de 5 sacerdotes diferentes que eran expertos de derecho sagrado y profano. Y también tenían que checar que si los sacrificios públicos se realizaran bien. Y también checaban que los sacrificios privados pudieran funcionar. O sea, ellos checaban que toda la religión se realizara en sus formas y con sus leyes perfectas, ¿ok? Otra cosa, ellos cuidaban el calendario y registraban, o sea, grababan y escribían los eventos principales, porque ellos tenían que anotar cuando la ciudad entraba en guerra, cuando había algún desastre, cuando había algún cambio de gobierno. Entonces, ellos eran los responsables de escribir la historia. A partir de la edad republicana, el Pontifex Maximus también elige a Rex Sacrorum, esa figura que sustituye al rey en sus tareas religiosas, ¿no? Y elige también los flamines y las vestales. ¿Qué son las vestales? Las vestales son un grupo de 6 mujeres sacerdotisas del culto de Vesta. Vesta es la diosa del hogar. Entonces, en cada casa de los romanos había una pequeña estatua de Vesta y esta Vesta era la diosa que protegía sus casas y el bienestar de la familia. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona la elección de las vestales? Es bastante divertida. Las vestales eran niñas que llegaban de familias patricias y estas niñas tenían entre 6 y 10 años. El ritual que sirve para admitirlas en su cargo de sacerdotisas se llama captio. Con la captio, el pontifex máximo, o sea, el máximo sacerdote, tenía que fingir un secuestro. O sea, este pontifex tenía que entrar en la casa de esta familia, secuestrar a la niña y llevársela. Este ritual claramente es algo religioso, ¿no? Pero siempre se basa sobre hechos reales. Significa que en la fase antigua de la ciudad, este jefe sacerdote seguramente secuestraba realmente a las niñas y esta niña se quedaba como sacerdotisa. Bueno, estas niñas de 6 a 10 años se quedaban en su cargo de sacerdotisa durante 30 años. Si hacen un cálculo rápido, significa que cuando terminan su periodo de trabajo, tenían de 36 a 40. A ese punto, ellas podían ya decidir qué hacer con su vida. Y ustedes dirán, bueno, la gente en esa época moría a 30 años. Sí, tienen razón, pero cuando tú tienes una vida como sacerdotisa, es más fácil sobrevivir. Comes bien, estás seguro, no hay problemas de ataques. Entonces, probablemente sí sobrevives otro poquito. Como les decía, cuando llegaban a esta edad, después de 30 años de servicio, ellos podían decidir si salirse y hacerse una familia o quedarse en la parte religiosa. ¿Por qué? Si se querían casar, no había ningún problema, podían tener su familia. Hicieron cálculos, a 36 todavía pueden casarse. Pero si se querían quedar en la parte religiosa, ellas podían quedarse viviendo en la área sagrada. Como decir que es una monja que vivió como monja toda su vida y no quiere casarse, no hay ningún problema. Te quedas junto a tus colegas, solo que ella sigue siendo sacerdotisa y tú ya te retiraste. ¿De acuerdo? Otro colegio muy interesante son los augures. Los augures originalmente eran 3 y ellos tenían que interpretar los auspicia. ¿Qué son los auspicias? Son unas observaciones que ustedes pueden hacer del cielo para poder ver si hay algo que no tienen que hacer o sí tienen que hacer para poder decidirse mejor en la vida. Por ejemplo, si ustedes tienen que empezar un negocio, tendrán que saber si los dioses están de acuerdo o no, ¿de acuerdo? Y lo mismo, ellos podían observarlo a través de cómo volaban los pájaros. No es que simplemente se ponían en la plaza a ver al cielo, decir, a ver si hoy compro el periódico o no. ¿Sí? Ellos estaban en su templo y tenían un espacio abierto al centro del templo. Imagínense que es como un tragaluz, ¿ok? En la parte alta del techo. Y desde ese espacio ellos podían observar los pájaros que pasaban y dependiendo de cómo pasaban, ellos lo interpretaban y sabían
cuál era el mensaje que los dioses le estaban dejando. Bueno, este espacio abierto, este tragaluz al centro del templo, tiene el nombre de templum. Templum es exactamente esta ventana donde ellos observaban. Y la palabra templum dio origen a la palabra actual templo, ¿de acuerdo? Estas observaciones eran muy importantes antes de empezar una guerra o cuando tenían que convocar los comicios y el senato. La palabra augures llega del verbo auger, que significa tener éxito. O sea, ellos eran sacerdotes que estudiaban para saber si iba a tener éxito algún tipo de iniciativa. La palabra augurio o augurios llega también de este tipo de sacerdote, ¿de acuerdo? En época regia, o sea, en la época de los reyes, no piensen que es la época de Monterrey, la época regia, ¿ok? En la época de los reyes, ellos también hacían la inauguración. Inauguratio se parece muchísimo a una palabra española llamada inauguración, ¿no? ¿Qué es esta inauguración? Estos sacerdotes tenían que invocar a los dioses, llamar a los dioses sobre el nuevo rey. Prácticamente tenían que estrenar al nuevo rey pidiendo que los dioses pudieran bendecirlo, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra inauguración que ustedes usan como inauguración de una tienda, inauguración de una plaza, en realidad es una palabra religiosa de época de los reyes de Roma, ¿de acuerdo? Así pueden decirlo en una cena aburrida. Ya tienen alguna nota curiosa que pueden contar. Después había un cuerpo de sacerdotes diferentes que se llaman Duumviri Sacris Faciundis. Ellos llegarán a ser 15 y custodian, guardaban y también podían leer los libros sibilinos. ¿Qué son los libros sibilinos? Son los libros que tienen una colección de respuestas del oráculo para los momentos más difíciles. Entonces, cuando Roma estaba pasando una fase muy mala, una crisis muy fuerte, ellos leían estos libros para encontrar alguna respuesta del pasado que posiblemente se podía usar en el presente. Exactamente como las personas al día de hoy pueden leer el horóscopo para decir si un día es bueno o no, porque creen en el zodíaco, ellos podían leer estos libros y podían darse cuenta si esta guerra iba a ser terrible o iba a terminar bien. También existían colegios de sacerdotes para rituales ocultos muy específicos, como los feciales, los árvalos, los lupercos y los salios. Vamos con calma. Empezamos con el primero, los feciales. Ellos se ocupaban de las relaciones con el exterior. Ellos se ocupaban de los tratados, las guerras y también cómo firmar o romper una paz. Prácticamente estos sacerdotes en realidad eran como el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ellos se preocupaban de la diplomacia, las relaciones con los pueblos que estaban alrededor y cuándo y cómo hacer la guerra. ¿De acuerdo? Luego pasamos a los árvalos. Este es otro grupo de sacerdotes, son 12 y estaban dedicados a la diosa Día. Esta diosa era una diosa de la cosecha y a ella se le celebraban 3 días de fiesta en la segunda mitad de mayo, porque en ese mes hay cosecha de muchos cereales y también se hacía un ritual con las primeras cosechas del año. La palabra árvalos llega de arvum y arvum en latín significa cosecha. Entonces está conectado con la agricultura. Pasando a unos sacerdotes mucho más divertidos, vamos a los salios. Los salios son dedicados al dios Marte. Marte, además de ser un planeta, es el dios de la guerra. ¿Ok? Estos sacerdotes eran 24 y se dividían en dos grupos, los palatinos y los colinos. Y hacían ceremonias para abrir o cerrar el periodo de guerras. ¿Por qué? Porque esto lo vimos ya en el curso anterior de historia, pero los que por primera vez están tomando clases de historia, bienvenidos. Puedo explicarlo tranquilamente. La guerra en la época antigua solo se hacía desde marzo hasta octubre, por una razón muy simple y es el frío. En Europa la temporada
de otoño, invierno y la primera parte de primavera son muy frías. Y si ustedes no están preparados, es imposible hacer la guerra. Además, la guerra en el mar con los barcos tampoco se podía hacer porque el mar en esas épocas es muy fuerte, muy picado y muy violento. Entonces, la guerra se hace solo desde marzo hasta octubre. Noten el mes, el nombre de este mes. Marzo es el mes de Marte. ¿Se dieron cuenta, no? Entonces, cuando ustedes dicen enero, febrero, marzo, no se dan cuenta, pero el mes de marzo es el mes de la guerra. Lo tienen el mismo nombre, ¿de acuerdo? Entonces, ellos hacían una fiesta en el mes de marzo para abrir el periodo de guerra y el 19 de octubre hacían otro tipo de fiesta que se llamaba Armilustrium, que era literalmente una fiesta para limpiar las armas. ¿De qué se limpiaba? Pues de sangre, porque las armas que tú usaste durante toda la temporada ya estaban llenas de sangre, de tierra, de lodo, de todo lo que fue necesario tocar y tenían que limpiarlas para que pudieran descansar durante esos meses de otoño e invierno, ¿de acuerdo? Los salios, estos sacerdotes, llegaban del verbo que es bailar saltando. ¿Por qué? Porque estos salios hacían unos bailes muy complicados y muy originales, porque bailaban y saltaban. Por eso se llaman así. Y estaban siempre cubiertos de bronce. El bronce es este metal que se utilizaba en la primera fase de Roma. Cuando Roma empezó a utilizar el hierro, claramente es un metal más fuerte, los salios siguieron utilizando bronce porque ya era su vestimenta sagrada. No es que pasaron al hierro, ¿de acuerdo? Ok, ahora pasamos a otro grupo muy interesante que son los lupercos. Los lupercos eran también ellos 24 jóvenes y se dividían en dos grupos, los fabianos y los quintilianos. Y ellos organizaban una fiesta llamada Lupercalia. ¿Vieron? Lupercalia, Lupercos, es la misma palabra, ¿no? Esta fiesta de Lupercalia se celebraba por Fauno y era el 15 de febrero, el día que nació mi hermano, 15 de febrero. Ellos estaban vestidos, o más bien estaban encuerados, porque tenían solo un tanga hecho de piel de cabra y corrían por la vía sagrada, que es como decir la avenida más importante de Roma. Y lo que hacían era darle latigazos a la gente. Imagínense qué divertido, ¿no? Están pasando por la ciudad, llegan estos y le dan un madrazo. El chiste no es tanto que es una sorpresa, el chiste es que cuando la gente era golpeada por los lupercos, se consideraba una señal de buena fortuna. Es algo positivo si te golpean, ¿de acuerdo? Todos estos eran patricios, o sea, para poder ser un sacerdote tú tenías que pertenecer a la familia de los nobles. Y el cargo religioso podía coincidir también con un cargo político. Esto significa que si tú ese año te eligen como cónsul, también puedes ser sacerdote de algún tipo. No hay conflicto. Excepto un cargo que es el cargo de Rex Sacrorum. Rex Sacrorum es completamente religioso y no tiene ningún poder político. Ahora, Rómulo y todos sus herederos al momento de aceptar un nuevo ciudadano, le asignaban una tierra que tenían que destinar al cultivo de cereales. Esto porque los cereales eran la base del alimento. Y la alimentación romana estaba basada sobre el cereal de la espelta. ¿Por qué la espelta y no el trigo? Porque si piensan, actualmente en Italia y en Europa en general, el trigo es la base, ¿no? La espelta era más adecuada a tierras que no eran muy fértiles y a tierras que no podían estar seca por mucho tiempo, porque, como les dije, la tierra alrededor de Roma sufría inundaciones del río Tibur, ¿no? Entonces, la espelta era el cereal mejor por este tipo de condiciones. La palabra dominium, que actualmente se traduce con dominio, indicaba la propiedad privada. Y la propiedad privada era ejercitada por el pater familias, o sea, el padre de la familia.
Él era responsable también de comprar y vender los bienes. Y entre estos bienes se incluyen los hijos, porque el padre podía vender sus hijos en caso de necesidad. Y también podía establecer la herencia. Otra palabra es la posesio, indicaba el derecho de los ciudadanos de poder usar las tierras públicas. O sea, si tú ves una tierra que es del Estado y nadie privado la está usando, tú puedes cultivarla. Y esto es porque estás haciendo uso de tu derecho de posesión. ¿De acuerdo? La importancia de la propiedad privada es evidente en Roma porque tienen que pensar que el segundo rey de Roma, Numa Pompilio, fue también el iniciador del culto del dios Terminus. Terminus es la palabra que dio origen a la palabra terminar en español, ¿no? Terminus era el dios de las fronteras y el dios de los límites. Entonces, para ellos era importantísimo respetar el límite entre un campo y el otro, entre lo que es de un ciudadano y lo que es del otro. Imagínense que era tan importante que entre un campo de uno y el campo del otro había unas piedras y estas piedras eran justamente para evitar que uno invadiera la tierra ajena, ¿no? Si uno intentaba mover esta piedra para poder conquistar 1 metro o 2 de tierra del vecino, esta persona, que es un ratero porque acaba de robar tierra, ¿no? Esta persona era llamada Sacher. Sacher se traduce como sacro, sagrado, ¿de acuerdo? Pero no es algo bonito, porque cuando un romano te llamaba Sacher, o sea, te dedicaba a lo que es sagrado, significa que cualquier persona te podía matar. ¿Por qué? Porque cuando una persona te dedica a los dioses, o sea, tú te transformas en algo de sagrado, tu vida ya no tiene ningún precio, porque tu vida ya está en manos de los dioses. ¿Me entienden, no? De este tipo de comportamiento nació el verbo sacrificar. Sacrificar significa literalmente hacer sagrado. Sacrificare, ¿de acuerdo? Y ustedes siguen usando el verbo sacrificar para indicar matar. A mí me sorprendió muchísimo cuando llegué a México y descubrí que cuando hay que matar a una mascota, ustedes dicen hay que sacrificarla. En Italia no se usa ese verbo de esta forma. Entonces, sacrificar una mascota claramente es darle la muerte. Por eso, la palabra sacrificar es negativa y cuando una persona te dice que tú eres sagrada, no es absolutamente algo bueno, ¿de acuerdo? Significa que puedes morir de un momento a otro, que todos pueden matarte. En el calendario, una buena parte de las fiestas era de tema de agricultura y los ciudadanos eran obligados a participar a estas fiestas. Nosotros tenemos una idea de fiesta que es diferente de la antigua. La fiesta actual es simplemente una ocasión de pachanga y de chupe, la gente se divierte y que está bien. La fiesta en la época antigua es algo serio, porque si tú participas a la fiesta es porque eres parte de este pueblo y tienes que participar, no es que puedes. ¿Ok? Es por eso que uno de los 10 mandamientos es acuérdate de honrar las fiestas, ¿no? Porque también los judíos tenían ese tipo de idea de fiesta con la F mayúscula. También la mitología nos confirma la importancia de la agricultura en el mundo romano. Saturno, que es el dios de la siembra, Ceres, que es el dios de la diosa de las cosechas, y Líbero, que es el dios de la vida, la planta que dio origen a la uva y al vino, ¿no? Estas eran las divinidades que habían enseñado el arte de la agricultura a los romanos. La agricultura entonces es una práctica que es al mismo tiempo de sobrevivencia y de devolución de todos los regalos divinos en manera ritual. El verbo colere es un verbo latín, colere, significa dos cosas, cultivar la tierra y al mismo tiempo venerar a los dioses. Entonces se dieron cuenta como la agricultura y la religión estaban conectadas, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver cuál era la relación de los ciudadanos con su ciudad. La ciudad se percibía de manera casi materna, como si fuera una madre, ¿de acuerdo?
porque la ciudad daba leyes, daba orden, daba protección, daba rituales, daba tierras y era necesario devolver todo este favor, todo lo que la ciudad había dado. Y les dejo esta parte que habla de Cícero, lo que Cícero decía sobre la patria. Dado que la patria nos llena de beneficios, en latín beneficia, y es para nosotros madre más importante, antiquior, que la que nos generó, a ella, más que a la madre real, debemos estar agradecidos. Significa que no tenían la idea los romanos de que nosotros podemos pedirle al Estado porque el Estado somos nosotros. Al contrario, el Estado te dio muchas cosas, tú le debes al Estado, ¿de acuerdo? Las formas de respeto hacia la ciudad podían incluir varias cosas. Por ejemplo, luchar en la guerra cuando te llamaban, pagar el tributo cuando era necesario, participar a juntas y a votaciones de los comicios. Otros deberes dependían de la diferencia de estatus, porque ahorita lo van a ver, más en Roma tú eras un rico y más tenías que dar al país. ¿Ok? Según el historiador Dionigi de Halicarnaxos, Rómulo podría haber inventado la clientela. Ahora, todos nosotros seguimos usando la palabra cliente, ¿no? Yo soy cliente de esa tienda o yo tengo muchos clientes, ¿no? Entonces, la palabra cliente en el sentido moderno no es el cliente romano. Vamos a ver la diferencia. Los plebeyos podían unirse a los patricios, volviéndose clientes de ellos, y estos patricios se volvían sus patronos. Entonces, la clientela es una relación entre una persona noble, un patricio, y una persona plebeya. Normalmente el patricio es más rico del plebeyo, pero no siempre. Y esto lo vamos a ver en otras clases. Los patronos explicaban la ley y ayudaban al plebeyo durante los tribunales, porque como siempre puede pasar, te denuncian, tienes que terminar en el tribunal y si no tienes un buen abogado puede terminar muy mal, ¿no? Entonces, si tú eres un plebeyo y eres cliente de un patricio, cuando tú terminas en el tribunal, este patricio tiene la obligación de ayudarte. No solo explicándote la ley, sino presentándose él también en el tribunal para poderte ayudar, defenderte, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, el plebeyo tenía que apoyar también económicamente la carrera política del patricio. Y esto también ayudando a pagar las multas, porque también el patricio tenía que pagar multas, y a comprar la dote. ¿Saben qué es la dote? Es exactamente como al día de hoy. Es una cantidad de dinero que tiene que dar la familia de la esposa o de la chica para que ésta se pueda casar. Cuidado, la traición de esta relación, la relación entre patricio y plebeyo como patrón y como cliente, también te transformaba en sacer. Significa que si tú eres un patricio y al momento de la necesidad de tu cliente no te presentas a ayudarlo, también te pueden matar. Realmente los romanos no eran tan flexibles sobre este punto. O sea, si tú te pones en un acuerdo privado de clientela con alguien que puede ser que tenga menos dinero que tú y tú lo consideras inferior, no lo puedes absolutamente traicionar si no pierdes tu misma vida. En esto eran muy nobles, ¿de acuerdo? Siempre según Dionigi de Halicarnaxos, esta relación se basaría sobre la relación entre padre e hijo. O sea que el cliente es el hijo del patricio. Claramente es una imagen, no es un hijo real, ¿sí? Ahora hablamos de la relación real entre padre e hijo. El padre daba el nomen al filio, al hijo, que prácticamente era el nombre personal y el nombre de la familia. Y también le daba una lista de ancestros y de cultos conectados. Esto porque cada familia tenía sus dioses, sus rituales, exactamente como al día de hoy puede haber una familia que le reza a San Judas, otra familia que le gusta más rezar a la Virgen, otra familia que tiene un altar de San Antonio, y así cada familia tiene sus santos preferidos, ¿no? Entonces, con el nombre le daba también esta lista de cultos y esta lista de ancestros.
¿Cómo podía un padre reconocer a su hijo? Tenía que tenerlo entre sus brazos y tenían que levantarlo enfrente a unos testigos y luego tenía que prometer que le daría algo de que sobrevivir, o sea, comida, y que lo educaría a las costumbres de la ciudad. El hijo claramente tenía que devolver este favor, porque no es que puede simplemente aceptar. El hijo tenía que intentar de incrementar la gloria de la familia. Los romanos tenían muchísimo respeto a lo que es la gloria y lo que es la dignidad de la familia, mucho más de nosotros, mucho más que nosotros, ¿ok? Ahora hablamos de otro tipo de relación, que es la relación entre los romanos y los extranjeros. Cuando Roma empezó con la época monárquica, empezó ya como ciudad muy abierta, abierta hacia el exterior. Una de las primeras instituciones de Rómulo fue el asylum. ¿Qué es el asylum? El asylum es un espacio sagrado que tú puedes declarar al interior de la ciudad simplemente haciendo unas líneas en el piso y declarando que allá adentro se declara asylum. ¿Qué tiene como consecuencias? Que cualquier persona que llega desde afuera, también si era criminal, una vez que llega en el territorio de asylum, se le perdona todo. Es una manera muy fácil de incrementar la población de un lugar, porque si tú declaras un asylum, toda la gente, todos los criminales, los violadores, los asesinos, los rateros, todos saben que llegando a Roma pueden empezar su vida desde cero. Y este asylum fue lo que permitió a Roma de crecer mucho en la primera parte de su historia. Entonces, una de las primeras instituciones que hizo Rómulo fue el asylum y lo hizo entre Arce y Campidoglio, una parte precisa de Roma. Y ahí se podían aceptar los prófugos de Italia. Un ejemplo de asylum es la de un extranjero de Sabinia, un sabino llamado Ata Clauso. Y este Ata Clauso, que era un extranjero, se volvió ciudadano de Roma una vez que fue recibido y fue el jefe de la familia Claudia. Ahora ustedes no lo saben porque todavía no llegamos, pero esta familia fue los que dio origen a los primeros emperadores. Significa que la familia de los primeros emperadores era de origen extranjera. Nos demuestra como Roma nunca fue racista. En realidad, si tú quieres cambiar vida, adelante, eres bienvenido. También Numa Pompilio, el segundo rey de Roma, era sabino, extranjero, y Tarquinio Prisco y Tarquinio Superbio eran claramente extranjeros, porque la palabra Tarquinio significa que llegaba de la ciudad de Tarquinia, que actualmente está en Toscana, que significa que eran etruscos, o sea, de otra civilización. La epigrafía y la arqueología nos confirma que había muchísimos griegos en la zona de Etruria, la Toscana, y en el Lacio, y también había muchos laciales en Toscana. O sea, la gente seguía moviéndose. Había muchos extranjeros ya en esa época. Y existían tres relaciones entre Roma y los extranjeros. La primera se llama hospes. Los hospes son huéspedes, o sea, son extranjeros que están conectados con los romanos por una relación de amistad. Existían unas tarjetas hospitalis, que era un documento que era necesario para hacerse reconocer. Y lo pueden ver aquí. Esta es una tarjeta que un extranjero tenía que llevarse y tiene atrás el nombre de este extranjero. O sea, lo que están viendo en este momento es un formato migratorio, pero para la época romana, ¿de acuerdo? Aquí pueden ver, se encontró en el Foro Boario, en el centro de Roma, a mitad del sexto siglo antes de Cristo, y lleva el nombre de la persona extranjera, Aras Silcuetenas Spurianas, ¿ok? Luego hay otro tipo de relación que es hostis. El hostis es un extranjero de pasaje. Muchos griegos ya llegaban en la ciudad de Roma en el siglo VIII, porque todo el sur de Italia estaba lleno de ciudades griegas. Para los que tomaron el curso anterior de historia griega, saben muy bien que el sur de Italia fue colonizado por los griegos.
A la mitad del séptimo siglo antes de Cristo, la conquista de Ostia, que se volvió el puerto de Roma, la transformó en el puerto comercial más importante del área italiana. Y luego había un tercer tipo de extranjero que era el perduelis, literalmente el enemigo. Entonces, si tú eras un extranjero, Roma tenía tres relaciones contigo. Hospes, o sea, amigo de Roma; hostis, prácticamente un mercader; o directamente enemigo. Las guerras entre Roma Las guerras entre Roma y los pueblos alrededor eran frecuentes y empezaban cuando un pueblo se apropiaba de algo de otro pueblo. Simplemente le robaba algo. Y entre lo que se podía robar había los bienes de agricultura, los animales o las personas, solo que actualmente se llamaría secuestro de persona, ¿no? Entonces, cuando tenía que empezar la guerra, los feciales, ¿se acuerdan? Los feciales eran ese tipo de sacerdotes que se ocupaban de las relaciones con el exterior, ¿no? Los feciales pedían la devolución de lo que se había robado. El límite para restituir, para devolver este robo, era de 33 días. Tenías poco más de un mes para devolver lo que robaste, y cuando terminaba este periodo, ellos se acercaban a la frontera con el otro pueblo y ahí lanzaban una lanza en territorio enemigo. Cuando esta lanza caía en la tierra, esta era la declaración de guerra. Entonces, tienen que pensar que cuando Roma declaraba guerra, lanzaba literalmente una lanza en tierra enemiga. Si Roma gana la guerra, la devolución tiene que ser más grande, pues claramente, ¿no? O sea, si tú hiciste la guerra para que esta persona devolviera algo, además tiene que pague los intereses, ¿no? Lo que te costó hacer la guerra. Los reyes tenían dos maneras diferentes de relacionarse con las ciudades que perdían. Los primeros 4 reyes las englobaban. Significa que cuando Roma ganaba una guerra, esa ciudad se transformaba en territorio romano, como que se volvía parte del territorio de Roma, ¿ok? En cambio, los últimos 3 reyes mantenían la autonomía de la ciudad enemiga, pero le quitaban un poquito de la tierra, que la transformaba en tierra pública de Roma, se llama ager publicus, y una parte de los bienes de la ciudad se vendían en subasta para recuperar una parte del tesoro. Entonces, los primeros 4 reyes se expandían conquistando la ciudad, y los últimos 3 las mantenían autónomas, pero ganaban algo de territorio y ganaban algo de dinero. También se podía fundar una colonia de ciudadanos romanos en la zona más peligrosa. De esto hablaremos también en las siguientes clases, pero los romanos tenían el concepto de colonia y este concepto llegó hasta el día de hoy. Estamos en México. México era una colonia de España, ¿no? Los romanos, cuando fundaban una colonia, mandaban un grupo de ciudadanos a vivir en una zona lejana. Bueno, según nuestros tiempos no era tan lejos, 60, 80 kilómetros, pero si llegas caminando es bastante, ¿no? Entonces estos ciudadanos tenían que ir a vivir ahí, crear una nueva aldea que luego se volvería una ciudad, simplemente porque esa zona era muy difícil de controlar, o porque este pueblo enemigo era muy duro, muy guerrero, y por eso necesitaban construir una ciudad cerca para tenerlos bajo control. Simplemente checar si la invasión iba a llegar el año siguiente o no, ¿de acuerdo? Ahora pasamos a un grupo de reformas, porque Servio Tulio, a mitad del sexto siglo, había conquistado la ciudad de Alba Longa y se había vuelto Roma ya la ciudad más importante de toda la región. Y también se había vuelto la jefa de algunos cultos religiosos de la zona que se realizaban en el monte Albán. Este monte que pueden ver aquí se llama exactamente como el monte de Oaxaca, Monte Albán, ¿ok? Este monte Albán era el centro religioso de los latinos. Tengo que precisar algo. Cuando yo digo latino, no significa romano, y cuando yo digo romano, no significa latino. Los latinos son habitantes de la región Lacio, ¿ok?
Roma es una ciudad de los latinos, pero no todos los latinos son romanos. Ahorita lo vamos a ver porque habrá muchas guerras entre estos pueblos, entre Roma y los latinos. Pero el Monte Albán era el centro religioso de todas estas poblaciones. Y la conquista de Ostia y de las Salinas, porque en Ostia se producía sal, había vuelto Roma también la ciudad más importante del Lacio a nivel comercial, no solo político o religioso. Las relaciones entre Roma, griegos y etruscos habían modificado Roma porque había introducido elementos y símbolos de poder. Entre estos, la silla curul, la curul también se usa como palabra curul en México, ¿no? La curul es un símbolo de los etruscos que pasó a los romanos y de los romanos a toda Europa. Los fascios, que sería el símbolo que luego Roma pasaría al fascismo italiano, pero esa es una historia bastante diferente. Las togas, porque lo que están viendo aquí son diferentes tipos de togas. Las togas también llegaron del elemento etrusco, no eran romanas originalmente. Los instrumentos musicales para la guerra, los procedimientos para interpretar lo que querían los dioses y también el orden arquitectónico. Lo que están viendo ahora se llama orden tuscánico y es una manera de construir las columnas que era típica del área de los etruscos, o sea, Toscana, y luego pasó a los romanos. Todos estos elementos no eran de Roma, llegaron desde afuera. Entre el siglo 7 y 6 antes de Cristo existe una expansión de los edificios. Se construye la regia. La regia es el palacio donde tenía que vivir el rey. Se pavimenta el foro romano, prácticamente la parte central, es como decir la Alameda, ¿de acuerdo? Y se edifican, se construyen templos como el templo de Júpiter en el Campidoglio. Aquí lo encuentran, el templo de Júpiter Capitolino, pero este templo se terminó de construir solo en el primer año de la República, o sea, en el 509. Esto porque fue una construcción muy larga y era el templo más grande que tenía Roma. De origen latino o de origen etrusco, el rey Servio Tulio, que es el penúltimo rey de Roma, introduce una reforma que tendrá consecuencias hasta el primer siglo después de Cristo. Es prácticamente una reforma que influencia a Roma durante 600 años. Y esta reforma se llama Reforma Centuriada. ¿Qué es la Reforma Centuriada? ¿Se acuerdan que los romanos se dividían con curias? De hecho, el primer organismo de reunión de junta de los romanos eran los comicios curiados, ¿no? Y los comicios curiados estaban basados sobre relaciones familiares. En cambio, los comicios centuriados, los que inventó Servutulio, estaban basados sobre el census. Census en latín se sigue usando en español con la palabra censo. Vamos a ver qué es. Cuando en México se hace el censo, simplemente se calcula cuánta población tiene el país, ¿no? El censo de Roma, en cambio, no solo calculaba cuánta población tenía la ciudad, sino también calculaba cuánto dinero tenía cada persona. Más o menos como el día de hoy, porque yo sé que también el censo puede preguntar, ¿tiene televisión? ¿Tiene techo de lámina? ¿Tiene refrigerador? ¿Tiene electrodomésticos? Para saber si esta familia es pobre o no. Bueno, en el census de Roma se evaluaban dos aspectos. El primero se llama dignitas y el segundo fortuna. La dignitas era la capacidad de realizar comportamientos virtuosos positivos en la sociedad y de cubrir cargos públicos de prestigio. Significa que la dignitas es prácticamente la capacidad que tiene un ciudadano de ser un buen ciudadano, o sea, de ser un buen político, de poder respetar las leyes y de comportarse como la ciudad pide. La fortuna es el patrimonio, o sea, el dinero que tiene la familia. Entonces, la suma de el dinero de tu familia y el dinero que tienes tú, más cómo tú te comportas a nivel político, hace tu census. O sea, tú entras en alguna clase de
de censo. Ahora la población se divide en 6 clases diferentes y estas clases a su vez se dividen en centurias. La primera clase, o sea, la clase de los más ricos, representa 100 centurias. Lo pueden ver aquí. Son 80 centurias de gente ricachona, de gente pudiente, 18 centurias de caballeros y 2 centurias de herreros. Total, 100. ¿Lo vieron? 100 centurias. Las siguientes clases, la segunda, tercera y cuarta, representaba cada uno 20 centurias. La quinta representaba 32 centurias, más una centuria de la gente que no tenía nada. En total, la población estaba dividida en 193 centurias. Ahora vamos a ver cómo esta división tiene una enorme consecuencia. Al mismo tiempo, esta división es una división política, militar y económica. ¿Por qué? La primera clase, si la primera clase estaba de acuerdo, cualquier ley pasaba. Esto es algo importante. Cuando se propone una ley, la población tiene que votar, ¿ok? Pero la población votaba en orden. La primera parte de la población que votaba eran los ricos. Les repito, en total había 193 centurias. 100 centurias eran solo los ricos. Significa que más de la mitad de los que votan eran los ricos. ¿Vieron? Cuando se propone una ley y todos los ricos estaban de acuerdo, ya terminó la elección, porque los demás ni siquiera tienen que votar. ¿Por qué? Porque ya se alcanzó más de la mitad de los votantes. Esto significa que los ricos tenían en realidad de mano todo el poder político, porque cuando ellos estaban de acuerdo, la ley se aprobaba. Era muy, pero muy raro que la votación tuviera que pasar a la segunda clase y era imposible que la votación alcanzara las siguientes clases. Entonces, si tú eres pobre, no tienes ningún valor político en la sociedad romana, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, esta centuriación tiene un valor militar, porque estas 193 clases también representan las clases del ejército. Y esto nos dice que más de la mitad del ejército estaba compuestos por ricos. Más de la mitad del ejército era gente que tenía todo el poder político y como consecuencia tenía que sacrificarse en guerra, tenía que presentarse como soldados. ¿De acuerdo? Además, los ricos tenían que pagar más porque tenían que armarse completamente. Lo que están viendo ahora es el conjunto de armas que tenía el soldado romano de esta época monárquica y no se parece para nada al romano que ustedes siempre se imaginan, ¿no? Porque el romano que ustedes ven y que normalmente se ve en las representaciones del nacimiento y que se ve hasta en Iztapalapa, ¿no? Cuando hacen la representación de la pasión o así, es un romano de época imperial. No tiene nada que ver con este tipo de soldados. Pero aquí pueden ver la armatura completa. Tiene claramente un casco, protección de la cabeza. Tiene un clipeo, que es este tipo de escudo redondo. Pueden ver que no es igual al escudo cuadrado que tienen los soldados romanos de época imperial. Tiene una protección para las piernas, tiene una protección para el brazo, que es a punto de este escudo, una protección para el pecho y tiene dos armas. Una arma que es la lanza y una espada. Entonces, los que eran de la primera clase, los ricos, tenían que pagarse toda la armatura y no era para nada fácil, porque en esa época los metales eran raros, era muy difícil de conseguir, por eso tenías que ser muy ricachón para armarte completamente, ¿sí? La segunda clase no tenía la protección del pecho. La tercera clase tampoco tenía la protección de las piernas. La cuarta clase tenía solo las armas y no tenía el escudo. La quinta solo tenía piedras, literalmente tenía piedras y resortes para poder lanzar las piedras. Y la última, que eran prácticamente los pobres, porque la última clase son la gente que no tiene nada, no tiene suficiente dinero para ser considerada ciudadano. Vieron aquí una centuria capitechense que no tenía nada.
ellos ni siquiera tenían que presentarse a la guerra. Es un mundo diferente, ¿no? Porque en ese tipo de mundo, los ricos tenían enorme poder y ustedes dicen, bueno, también al día de hoy, y sí tienen razón, pero hay una gran diferencia. Los ricos de la época romana tenían que ir a la guerra y componían la mitad del ejército. Los pobres no tenían que presentarse. Es el exacto contrario de cómo funciona el ejército actual. Normalmente el ejército está compuesto de gente que lo eligió como carrera porque no tenía muchas alternativas o porque era buena en eso. Pero si tienes mucho dinero, normalmente no te presentas como soldado raso, ¿no? Entonces era un mundo donde la responsabilidad política, militar y también económica estaba distribuida en clases. ¿Por qué dije también económica? Porque, como ya les anticipé, al momento de hacer una guerra, tenían que sacar el dinero de la población. Toda la población se reunía en el Campo Marcio. Campo Marcio o Campo de Marte es justamente el punto donde se reúnen para la guerra. Por eso se llama Campo Marcio, ¿no? Esta palabra Campo Marcio está también en todos los idiomas. El Campo Marcio o Campo de Marte de Ciudad de México está al lado del Auditorio Nacional. Y ahí es donde el ejército hacía ejercicios. Por eso se llama Campo Marcio, porque era el lugar del ejército, de Marte, del dios de la guerra, ¿no? Entonces, la población se reunía en el Campo Marcio, afuera del límite sagrado de la ciudad, que se llamaba Pomerium, y ahí se tenía que recoger el tributum. Este tributum se tenía que recoger de manera proporcional al census. Esto significa que más dinero tienes, más dinero pagas. Más de la mitad del census, 100 partes sobre 193, tenían que pagarlo los ricos. Y así menos, pueden ver, ¿no? Segunda clase, solo 20 partes. Tercera clase, solo 20 partes. Y claramente los que no tienen nada, no tienen que pagar nada. El dinero luego se reunía por los miembros de la misma clase que pertenecía a la misma tribu. La palabra tributum, tributo, llega de la palabra tribu. Y la palabra tribu llega de la primera división étnica de los romanos, porque los romanos estaban divididos en 3 grupos. Se llamaban ramnes, tities y lúcheres. Estos 3 grupos son los que formaban la base étnica de los romanos. La palabra tribu, pueden darse cuenta que tienen adentro el número 3, tribu, ¿no? No sabemos, pero si esta tribu tenía realmente una base étnica o tenía una base territorial, porque es un concepto tan antiguo que no sabemos de dónde se originó. Pero con Servio Tulio, las tribus aumentan de número y de 3 que eran originalmente, llegan a ser 21. En el año 495 tenían 4 tribus en el centro de la ciudad y 17 tribus en el campo. Entonces, Roma se transformó de época monárquica a época, casi a la entrada de la época republicana. Pero pueden darse cuenta que en este curso yo nombré los reyes solo en las pocas veces en que sí tenemos algún dato real. Por ejemplo, Numa Pompilio como reformador de la religión o sobre todo Servio Tulio como reformador de la sociedad. Roma tuvo una gran evolución y se transformó de manera casi matemática. De hecho, como dice Aristóteles, Roma pasó de una sociedad que tenía una estructura aritmética, donde cada ciudadano tenía el mismo valor, a una sociedad de tipo geométrica, donde el poder, los honores, la gloria, pero también los deberes se diferencian y son proporcionales al valor social del individuo. Significa que más una persona vale en el sentido económico, político y social, más esta persona tiene que sacrificarse para la patria. ¿De acuerdo? Ok, espero no se hayan agobiado con demasiada información. Pero si tienen alguna pregunta, la pueden hacer tranquilamente aquí en el chat. Pregunta, me dice Edith. Una duda, se pasa de Roma monárquica en donde mencionaste los 7 reyes hacia la época, la Roma republicana.
La duda es, en la Roma republicana, ¿es cuando se les denomina a los gobernantes como emperadores? No, y esta es la parte chistosa. La gente conoce muy bien a Roma imperial y no sabe casi nada de la Roma republicana. ¿Cuál es la parte chistosa? Que Roma fue una república durante 500 años. Realmente, la gran parte de historia romana fue en gobierno de república, no de imperio. Y lo vamos a ver en la siguiente clase. Roma se transformará políticamente y tendrá una nueva forma de gobernarse que tendrá como jefe ya no un rey, sino dos cónsules. El cónsul va a ser el nuevo líder de Roma y siempre serán dos para poder balancearse uno con otro y para evitar que un cónsul intente agarrar el poder para él. Pero de esto nos ocuparemos la semana siguiente. De todas formas, es una buena pregunta porque la gente muchas veces confunde. Roma empieza como monarquía, 250 años de monarquía. En el 509 antes de Cristo se transforma en república y como república logra aguantar hasta el primer siglo antes de Cristo. Y luego algunos personajes muy importantes que todos conocen como Julio César y Octaviano Augusto transforman completamente esta forma de gobierno y dan origen al imperio. Y ahí sí empieza la parte más conocida porque todos vimos al menos una película sobre Roma antigua y todos conocemos cómo era Roma imperial. Va a ser interesante este curso porque notarán cuánta historia tuvo Roma antes de volverse un imperio y cuánta gloria tuvo esta ciudad en el intento siempre fuerte de intentar respetar sus leyes y de evitar que el poder caiga en manos de una sola persona. ¿De acuerdo? Sí, exactamente. Son tres periodos. Monarquía de 753 a 509. Luego República de 509 hasta el primer siglo antes de Cristo con Julio César. Y el imperio que empieza con Augusto y que termina con la caída de Roma. ¿Ok? Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.